Buenos días, soy Mayibi Melo, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Educación Artística de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente soy profesora de teatro del Colegio La Victoria en la localidad de San Cristóbal y acompaño la asignatura de arte desde los grados séptimos al grado 11. Dentro de mis clases desarrollamos algunos ejercicios en cuanto a técnicas teatrales, pero además nutrimos la composición artística y los procesos de creación desde otros elementos que nos brindan los demás lenguajes artísticos. Por esto hoy les voy a dar una clase muy rica, creo que es una de las clases que más nos gustan dentro del colegio, que es sobre cómo crear y construir un fanzine o un fanzine. Bueno, antes de aprenderlo a hacer, les quiero contar un poco sobre la historia del fanzine. La historia, se remonta hacia finales de los años 60 en Estados Unidos, donde empieza el boom de los grupos de rock and roll, de rock, y que empiezan a salir, las distribuciones de revistas enfocadas hacia este tipo musical. Entonces hay unos grupos que son reconocidos por los medios de comunicación y ellos se encargan de difundir toda la información sobre estos grupos tanto en radio, en televisión y en los medios escritos como en las revistas. Pero hay unos grupos que no tienen esta posibilidad. Entonces, por ejemplo, aparecen los grupos de metal, los grupos de punk, el hip hop, que no tienen estos espacios de difusión dentro de los medios de comunicación reconocidos. Por esta razón, los fanáticos, deciden crear sus propias publicaciones para dar a conocer esos grupos que no entran a la escena musical reconocida del momento, pero que sí quieren que se empiecen a conocer. Entonces, durante la época aparecen muchas revistas musicales. En inglés se escribe magazines, pero los fanáticos deciden hacer su propia revista y llamarla fanzines. Fan de fanático y cine de la terminación de cómo se escribe magazine en inglés. Acá en Colombia, entonces digamos que son unas publicaciones a muy bajo costo, muy baratas, se desarrollan con papeles blancos, se hacen con lápiz, con esfero, se fotocopian y así se distribuyen. Entonces salen siendo muy baratas si las van a comprar o generalmente las distribuyen de manera gratuita. Acá en Colombia, hacia finales de los años 70, principios de los 80 aproximadamente, también gracias al punk empieza a darse este movimiento fanzinero y se empiezan a crear esas primeras publicaciones a bajo costo construidas desde la escena musical, también hechas a bajo costo, con la idea de empezar a dar a conocer estos grupos que no son reconocidos por los medios de comunicación tradicionales. Digamos que acá, además del impreso escrito, también se empiezan a compartir cassettes grabados con la música y se empieza a difundir llevándose por medio de correo físico, como lo que ustedes conocen hoy como Servientrega. En esa época era al postal o Correos de Colombia. Entonces les llegaba a la casa a las personas un sobre con el cassette y con una publicación referente al fanzine. Hay muchos fanzines en este momento. Hace poco sacaron esta publicación, es una publicación de la Valija de Fuego, que se llama Refractarios, Ruido y Fotocopias, una producción de Vórtice Rever y editada por la Valija de Fuego. Es un fanzine que, como les había dicho, es una publicación a muy bajo costo, tiene muy pocas hojas, utiliza pocos colores y nos cuenta la historia del fanzine en Colombia. Les voy a leer un fragmento para no extenderme mucho, que resume de forma general lo que es un fanzine. Y el fanzine visto desde sus inicios con el punk y esa relación profunda que tienen tanto el punk como el fanzine. Entonces dice, el punk, al igual que otros movimientos estéticos y culturales, tenía diversas formas de expresión. Una de ellas era el fanzine, acuchillando con tijeras diversos recortes para hacer collage de tono dadaísta, ilustrando de manera irada, recortando y pegando,
utilizando máquinas de escribir para lacerar las hojas o en su defecto un bolígrafo kilométrico y un par de marcadores, los punks vieron la necesidad de hablar desde su orilla, de sacudir al mundo con estruendosos fanzines provenientes de las cloacas. Esto es el fanzine. Entonces, en términos generales, son publicaciones que se pueden hacer simplemente con recortes. En esa época se hacían en máquinas de escribir, con dibujos y simplemente con un esfero. Bueno, no sé si creo que todavía existe el kilométrico con esferos normales. Entonces nosotros vamos a hacer un fanzine. Quiero mostrarles algunos, como les digo, son publicaciones en blanco y negro que luego son fotocopiadas. Nosotros vamos a hacer, hay muchos tipos de fanzine, entonces este, por ejemplo, el inicial es una especie de libro muy pequeñito. Hay otro, este es un libro que la carátula es hecha en cartulina, el dibujo pues con una tinta blanca y por dentro, si nos damos cuenta, son fotocopias. ¿Sí? Se cuentan imágenes, las historias con imágenes. O hay estas que utilizan una hoja de un color y tinta, digamos, de un color no tradicional como la amarilla y tintas de colores. Este está desarmado. Esa es una hoja fácil de fotocopiar. Y existe en este tamaño, este es el que vamos a hacer tipo ruana, se llama tipo ruana, ¿por qué? Porque es una página tamaño carta, como pueden ver, que después de realizar unos cortes y unos dobleces se convierte en una pequeña revista, en una mini revista. Este, como pueden ver, es también hecho a una tinta y fotocopiado. Bueno, y así, digamos que hay un gran movimiento de fanzines, existen estas miniaturas que son hojitas de colores y por dentro vienen los dibujos. Digamos que aunque nacieron con la idea de dar a conocer los grupos de rock, incluso hubo una época en que vendían, o de pronto ustedes lo han visto, que en la 19 venden cassettes o CDs que llamamos entre comillas piratas, y que tienen las presentaciones, las carátulas hechas en fotocopia. Eso también tiene un poco que ver con esta tendencia del fanzine. Y bueno, así hay mucho. Bueno, ya después de conocer como a grandes rasgos el fanzine y tener claro que es muy importante saber que, digamos, es una producción un poco revolucionaria, porque lo que buscaba era dar a conocer aquello que los medios de comunicación tradicionales no permite, y se hace a muy bajo costo y es de fácil difusión y se encuentra, es el contacto directo de entrega de esa información, que permite que nazcan y tengan fuerza y potencia, digamos que en ese momento el punk, y en este momento ya otras disciplinas artísticas, por decirlo así, se han ido involucrando dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, en los fanzines que les estaba mostrando, nos podemos dar cuenta que también ocurre lo mismo con la ilustración. Los ilustradores, los caricaturistas y los dibujantes empiezan a crear este tipo de fanzines para dar a conocer su información, y esto ahora se convierte pues como en un objeto, en un libro muy interesante, en un objeto de una riqueza visual y escrita muy fuerte, y que es fácil es un poco pues más económico que el resto de las publicaciones que hay en el mercado. Bueno, nosotros entonces hoy vamos a hacer nuestro fanzine. ¿Qué necesitamos? Los materiales son los siguientes. Necesitamos hojas blancas tamaño carta, necesitamos unas tijeras, revistas viejas, lápiz, esfero, marcadores de colores, borrador y taja lápiz. Estos son los únicos elementos que necesitamos, y muchísima imaginación. Entonces, a continuación, después de encontrar todos los materiales, nos ponemos manos a la obra para crear nuestro fanzine. Vamos a tomar una de las hojas blancas, esta, y la vamos a doblar por la mitad, perfectamente por la mitad, y doblamos y reteñimos, quedándonos así. Vamos a hacer el mismo procedimiento por el otro sentido, ¿listo? Para que queden bien marcados los pliegues. Luego giramos la hoja y realizamos un nuevo
doblez por el centro. Reteñimos el pliegue y repetimos hacia el otro lado. ¿Listo? Nuevamente tomamos esta parte, doblamos por la mitad, reteñimos muy bien el pliegue, giramos y hacemos exactamente lo mismo. ¿Listo? Esto quiere decir que si desdoblamos nuestra hoja hemos hecho un doblez, 2, 3 dobleces. Y al desdoblarla vamos a encontrar que nuestra hoja se ha dividido en 8 fragmentos, en 8 rectángulos. ¿Listo? Desdoblamos la hoja, volvemos al primer doble que hicimos y nos vamos a dar cuenta que hay una parte por donde nuestra hoja se abre y hay otra por donde no, que es donde está doblada. Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar por esta línea horizontal hasta la primera vertical, pero por el lado donde no se abre. ¿Listo? Entonces, aquí se abre, de acá tomo el papel para que no se me olvide. De donde no se abre el papel, voy a cortar por esta horizontal hasta la primera vertical, con mucho cuidado. Realizamos el corte. Listo, entonces nos quedaría de esta manera. Luego lo abrimos y si lo abrimos, entonces nos vamos a dar cuenta que hay como una boquita en el centro de nuestro papel. Tomamos el papel de manera horizontal y lo doblamos nuevamente. Nos queda entonces una especie de tira horizontal con 4 rectángulos. Y luego empujamos esos rectángulos hacia el centro. ¿Listo? Y nos quedarían 2 rectángulos. Y luego doblamos esto por la mitad. Al doblar por la mitad, lo que vamos a hacer nuevamente es organizar un poco nuestra estructura. Esta es la estructura general de un fanzine tipo ruana. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra hoja se convierte en un cuadernillo. La portada es muy importante. La portada es la presentación y lo que va a hacer que los demás se interesen por su trabajo. Yo voy a hacer este ejemplo como si fuera a hacer un fanzine sobre el teatro de sombras. Entonces tomo mis marcadores, por ejemplo el morado, y escribo, no sé, teatro de sombras. Listo. Y luego entonces lo que puedo hacer es tomar de mis revistas algo que me llame la atención, recortar y empezar a organizar de una manera muy estética y digamos llamativa la portada de mi fanzine. Entonces voy a pegarles esto acá, esta figura, con mucho pegante. Entonces, acá nos damos cuenta que al abrirlo y al mirarlo, todo el tiempo pues nuestro fanzine está organizado. Bueno, aquí al final le podemos escribir, por ejemplo, diseñado por y mi nombre. Entonces, al abrirlo,
nos podemos dar cuenta que hay unas figuras que quedan al derecho y otras al revés, es decir, esta parte queda al derecho, la otra al revés, por eso es importante que lo hagamos de esta manera. Y luego dentro de nuestro fanzine empezamos a escribir lo que necesitamos sobre la información que vamos a trabajar. Entonces en este caso lo vamos a empezar a llenar y a diseñar. Para que tengan una idea un poco más cercana de lo que puede ser un fanzine y de las formas en que lo pueden hacer, vamos a ver algunos ejemplos que he realizado en mis clases. Entonces tenemos este, que lo hice para que los chicos tuvieran a mano la biografía de Molière. Entonces utilicé marcadores de colores, estos son recortes de impresiones con imágenes de la época, vestuarios y pinturas de la época. Entonces simplemente lo que hice fue tomar, acá no se ve pegado porque luego fue fotocopiado a color, pero la idea es precisamente tener como la imagen, como recortes, y podemos llenarlo con nuestras manos y esferos de colores. Este fue creado por una de mis estudiantes para explicar la historia del teatro negro. Entonces, es una excelente dibujante, entonces ella muestra a través de dibujos y de dibujos hechos a mano, ella los hace a mano, le encanta el anime, y a partir de, entonces toma una página, hace los dibujos, y en la siguiente página ella va dando la explicación de la forma en que se desarrolla el teatro negro. Este es de un estudiante, de un chico que lo realizó. Entonces toma una hoja cuadriculada, este es sobre el Teatro Karagöz de Turquía. Él toma, las imágenes hechas a mano también. Y también, digamos que utilizan tanto el dibujo como la palabra escrita para explicar o dar a entender lo que es el Teatro Karagöz. Este es sobre combate escénico y lo que muestra es a partir de figuras de los superhéroes con dibujos hechos a mano, algunas de las posturas del combate escénico para luego desarrollarlas en montaje en clase. Este es en stop motion, es para explicar el stop motion. Y la estudiante que lo desarrolla lo que hace es, a partir de solo imagen, de dibujos hechos en acuarela, explicar cuáles son los objetos que se necesitan para crear una animación en stop motion y pues para qué sirve esta técnica o cómo se utiliza. Este es, generalmente cuando yo trabajo con mis estudiantes utilizo este formato, que es el formato como básico. Sin embargo, este estudiante decide transformar un poco las dimensiones de ese formato y con una hoja cuadriculada, a través de marcadores y esferos de colores, empieza a contar en qué consiste el teatro negro. Entonces, a partir de dibujos e imágenes va contando en qué consiste. Este es un fanzine que realicé para contar la historia de Colombia a partir de la caricatura a principios de 1900. Entonces son las primeras caricaturas que empezaron a crear en Colombia y que tienen una relación o nos contextualizan un poco sobre los problemas políticos del país desde del año 1900. Entonces son recortes, como podemos ver, pues los imprimo en las dimensiones adecuadas para que queden organizadas dentro del fanzine, y a partir de ellas pues empezamos a hacer un análisis político y social de lo que ocurre en el país. Por ejemplo, este es un fanzine donde a partir solo de recortes, acá
el objetivo era contar la historia de Colombia, pero por ejemplo, ustedes pueden utilizarlo para contar una historia solo con imágenes, con recortes, con dibujos. Este es otro que organicé yo, es una especie de librillo para contar la historia del teatro clásico griego. Entonces lo que tomé fue, pues es igual, solo utilización de colores, de marcadores de colores, lápices de colores y dibujitos. Entonces lo importante es lograr organizar la imagen, lograr como un equilibrio entre la imagen y la organización de los textos. Y algo súper importante, chicos, es tener en cuenta pues, la ortografía, ¿no? Su fanzine puede ser maravilloso, pero los errores de ortografía de pronto sí dañan un poco la estética del ejercicio. Acá les voy a mostrar algo sobre lo que habíamos hablado en algún momento del taller. Y es que si vemos nuestra imagen, esta sección se ve al derecho y la otra se ve al revés. Por eso es muy difícil trabajarlo con la hoja abierta, porque muy probablemente nos podemos equivocar. Eso por un lado. Y por otro lado, si vemos acá, aparece Thespis, Grandes Dionisíacas, Máscaras, Teatro. Pensaríamos que ese es el orden de nuestro fanzine. Pero si yo lo organizo, resulta que el orden no es así. El primero es Teatro Griego, el segundo es Ditirambo, el tercero sí va Thespis, Grandes Dionisíacas, Máscaras y Teatro, pero no se quedaría incompleto con las dos primeras páginas. Entonces por eso es súper importante tener en cuenta el orden y la organización que le vamos a dar al diseño de nuestro fanzine. Entonces la idea es que ahora ustedes con colores, marcadores, tijeras, recortes empiecen a crear sus propios fanzines.